Doctor De Luque. Empiezo diciendo que durante el gobierno de Gustavo Petro no hubo ningún muerto ni a nadie le sacaron el ojo en una protesta social, porque los que protestaban eran los adeptos del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, cuando estaba Gustavo Petro en el poder, pues sencillamente ellos no salieron a hacer los desmanes que salieron a hacer marchas de la derecha contra Gustavo Petro. Pero pacíficas. Pero pacíficas, es que son diferentes los que estaban marchando. Los que marchaban cuando estaba Gustavo Petro como oposición, pues salían a hacer esos desmanes y hay suficientes pruebas y hay muchas y está todo documentado de cómo actuó, por ejemplo, la primera línea, no solamente en Bogotá, sino en el sur del país. Entonces son diferentes, digamos, perfiles de los que venían haciendo la protesta social en Colombia antes y ahora no. Pero yo quiero decir algo muy importante. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha sido absolutamente tajante y contundente al decir que él va a ser respetuoso de la Constitución y la ley. Lo repite diario en cada discurso que dice o en cada locución presidencial que tiene. Y ese respeto de la Constitución y la ley indican que lo que él está planeando hacer con un bloque de seguridad ciudadana en las ciudades tiene que respetar la Constitución y la ley. Eso no puede salirse de ese ámbito. Y aquí hemos sido reiterativos todos al decir algo muy importante, y es que falta información, ¿cierto? Hoy lo que se quiere es que tener control sobre unas ciudades, porque las ciudades, perdónenme que se los diga, y más en las regiones, el Estado perdió el control sobre las ciudades. La criminalidad es absoluta. El control de territorios es absoluto. Así como se dividen en este país los territorios en las zonas rurales, se lo dividen en las ciudades las bandas criminales y ellas actúan allí como Dios y ley. Diana, hace un mes en La Guajira, 2 meses en La Guajira, 3 días no salió nadie en Riohacha a la calle porque alguien dijo no sale nadie a la calle y decretó un paro armado aquí, y no se salió nadie a la calle. Entonces eso es una realidad que está sucediendo todos los días. Tercero, quiero plantear algo también muy importante. Todos los gobiernos, ustedes lo saben, que han llegado, han hecho y han sacado adelante dentro del Congreso una ley de seguridad ciudadana, que no es más ni menos sino la política pública en seguridad ciudadana que ese gobierno quiere implementar dentro del marco de la Constitución. Entonces, muy seguramente, este gobierno deberá presentar también una ley de seguridad ciudadana que implique unas herramientas de orden público. La ley de orden público, que es pero es para las negociaciones. Más para el tema de orden público rural, pero una ley, negociaciones o no negociaciones. No, pero también incluye los temas de la seguridad ciudadana. De hecho, en una ley de seguridad ciudadana aprobamos un nuevo delito que era, por ejemplo, el que bloquee vías públicas sin autorización, porque también es cierto que si bien existe el derecho a la protesta pública, existen los derechos fundamentales de las personas a movilizarse, a trabajar en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, porque si bien es cierto, existen hoy, digamos, circunstancias que implican que tenemos que ver cómo pueden articularse todos esos estamentos que están llamando a la mesa a hacer un bloque de seguridad en las ciudades para que los colombianos puedan salir tranquilos nuevamente. También es cierto pues que eso se debe hacer en el marco de la Constitución y la ley. Esperemos pronto poder entrevistar al ministro de la Defensa para que nos explique un poco más a fondo todos estos temas. Incluso podemos tratar de llamarlo a ver si en este momento nos responde. Tengo una pregunta para usted, Camilo. Las cabecillas a las que se ha referido el presidente como objetivo militar nos indica que la estrategia va dirigida a objetivos de alto valor, una estrategia que parece estar pues un poco revaluada, que sería una fórmula del pasado, o tendríamos que esperar un poco más si lo que está dando es, ojo, tienen un mes para entregarse voluntariamente. Parece interesante la propuesta del presidente de la Espriella en ese sentido. Me parece que yo creo que la mera, o sea, solo objetivos de alto valor no va a funcionar, porque como lo ha dicho el presidente de la Espriella, pero como lo sabemos todos, hoy en día buena parte de las organizaciones criminales están fundamentadas en una economía ilícita, principalmente el del narcotráfico, pero no solo ellas, sino otras también, por lo cual, mientras el negocio subsista, pues esto es la hiedra que se reemplaza su cabeza, ¿no? Entonces uno le corta la cabeza y vuelve a salir otra, pues porque es que hay un negocio que se vuelve cada vez más apetitoso. Entonces, sin embargo, creo que tiene una importancia mantener esa política. Volvemos un poco a lo que decía, a lo que decíamos antes respecto del tema de la seguridad urbana.
no basta con eso y hay que tener mucho cuidado con esa fijación, con ese fetichismo de que es que nos dimos de baja a no sé cuántos cabecillas y por eso entonces hemos resuelto el problema de seguridad rural, como si ponemos ahora a los guardianes, a los celadores en las calles a decir que pueden hacer operaciones de policía, estamos resolviendo el problema de seguridad urbana. Entonces, me parece que no sobra, pero otra vez necesitamos un análisis más sofisticado respecto de qué es lo que mantiene esos procesos y esperemos a ver cuál es la oferta de sometimiento a través de la ley de orden público y eventualmente una ley de sometimiento que no pasó este gobierno y que fue parte de la desgracia de la paz total, que actuó sin ningún marco, ni ninguna estrategia, ni ninguna teoría, para que eventualmente ese plazo que está dando el presidente de la Espriella se cumpla y logremos tener un proceso de desmantelamiento de algunas de las organizaciones criminales más peligrosas que existen en Colombia actualmente. Pero yo, perdón, una sola cosita, perdón. Sí, señor, tranquilo. Perdóname, solamente para concluir. Diana, me parece buenísimo que escuchemos al ministro de Defensa y ojalá responda a la llamada de hora 20, pero más importante en este tema es la reunión, escuchar al señor ministro de la Justicia. Él ha hablado que no va, aparentemente no se sabe qué va a pasar con el IMPEC. La administración de las cárceles es un tema fundamental. Ese es otro tema que el presidente electo ha avanzado mucho en campaña, que va a crear múltiples megacárceles de alta seguridad en la mitad de la selva. Bueno, eso cómo se va a hacer, porque otra vez buena parte de la delincuencia que se vive en las zonas urbanas, la extorsión en Barranquilla, en Bogotá, en Riohacha, en Cali, viene de los centros carcelarios. Entonces, que ese es el otro frente que hay que atacar. Entonces, que son estructuras criminales que están presas, pero hacen parte del mismo ecosistema criminal. Por eso es que es importante la voz del ministro de Justicia. La voz del ministro para poder llegar a conclusiones y entender cómo se va a articular el bloque de búsqueda, la justicia en términos de no soltar a los criminales todo el tiempo, el tema de cárceles y ya el tema hacia lo que tiene que ver estas organizaciones criminales. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con ustedes.